Todo tiempo estuve en la prueba, sé que una tristeza invadió mi ser, pero mi Señor... Dios le bendiga a todos y ahora con ustedes el programa y ministerio impactado por su presencia con el evangelista Juan Luis Morales. Del árbol caído, muchos hacen leña y hasta su corteza le pueden dañar, pero el corazón permanece vivo, tal vez. Gloria a Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Dios bendiga a los que nos están conectando por ahí en esta mañana, tempranito en la mañana. Dios bendiga a todos. Mandamos un fuerte abrazo, saludo. Que la paz del Señor esté con ustedes de una forma especial en esta mañana tan hermosa. Este va a ser el último live en este lugar, donde nos encontramos. Vamos a tener una transición. Vamos a estar un tiempo fuera del aire en el sentido de los en vivo, pero vamos a seguir grabando y subiendo la palabra del Señor, subiendo contenido, video, palabra, porque el mensaje se tiene que llevar a tiempo y fuera de tiempo. El Señor hace cosas grandes. El Señor va a seguir trabajando con las vidas de una forma especial. Compartan el video allá a la distancia. Compártanlo para que el Señor les hable. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria, gloria a tu nombre. En esta mañana tan especial, quiero dar las gracias a todos los que se han conectado en este tiempo. Quiero darle gracias a mi iglesia. Quiero darle gracias a los que siempre están ahí apoyando este ministerio, estos jóvenes. Estamos empezando este caminar y el Señor va a seguir haciendo cosas grandes con las vidas. Hoy es un día lleno de emociones, sentimientos, pero también lleno de alegría, porque sé que vamos para un mejor lugar, haciendo la voluntad del Señor. Por eso en esta mañana le doy gracias al Señor primero que nada, porque Dios es quien trabaja con el ser humano de una forma especial, porque Dios es quien trabaja con la vida de una forma especial, porque es el Señor que va trabajando con cada uno. Te has hecho miles de preguntas muchas veces. Le has dicho: Señor, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Es la voluntad mía, dice Jehová, no es la voluntad tuya. Pero nada, vamos a la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor. Vamos
a leer la Biblia. Vamos a llevar el mensaje. Gloria a tu nombre. Aleluya. Señor ha sido bueno. Mi alma te alaba. Gloria a tu nombre. El Señor ha sido bueno en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora. Nos fuimos bajo el tema Yo cuido a mis hijos. Qué tema tan impactante para la vida del ser humano. Porque todos los que somos padres cuidamos a nuestros hijos con extremidad. ¿A qué me refiero eso? Eso me refiero a que llega un momento que tú dices, no, espérate, yo me preocupo por mis hijos porque vemos cómo el mundo está deteriorándose. Vemos cómo el mundo está cambiando. Vemos cómo el mundo cada día está de mal en peor. Vemos cómo el mundo está lleno de pecado, de inmoralidad. Vemos cómo el mundo está lleno de destrucción. Y por eso hoy te dice Jehová, Jesús de Nazaret, yo cuido a mis hijos. ¿Por qué? Porque en el momento crítico tuyo, en el momento difícil, el Señor te está cuidando. Yo no sé cuántos en esta mañana pueden decir, Jehová me cuida. No sé cuántos en esta mañana, Jesús es el que es mi guardador. No sé cuántos en esta mañana amaneciste con vida, es porque hay propósito en tu vida. Porque quizás anoche pensaba, yo quiero morirme, mañana amanecer muerto. Pero lo que pasa es que Jesús de Nazaret, ese Padre Celestial, está cuidando de ti. Lo que pasa es que ese Padre Celestial está cuidando de tus pasos. Pero tú no te das cuenta, te vas dando cuenta durante el camino. Si yo hubiera sabido que este camino era tan bueno, hubiera regresado antes. Pero es al tiempo de Dios y no al tiempo mío. Por eso vamos a la palabra. Y la palabra dice en Primera de Reyes, capítulo 17 del 1 al 9. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias porque eres tú, Señor, quien está sustentado hasta ahora.
Señor, te damos gracias porque eres tú, Señor, que has estado con nosotros hasta ahora. Señor, te damos gracias porque eres tú que nos ha guardado hasta ahora. Nos ha ayudado este pueblo, Señor. Has ayudado a esta tierra. Has ayudado a tus hijos, Señor. Nos has protegido de todo mal. Mientras muchos en otros países no tienen que comer. Aquí, Señor, tú has provisto a nuestra mesa. Has provisto a los hijos tuyos. Señor, te pido, Señor, que hoy sea de bendición para las vidas. Que toquen las vidas a la distancia. Señor, que toque, que transforme y que cambies por completo, Señor, a la distancia a las personas que escuchan estos medios. Te pido, Señor, que seas tú transformando, que seas tú bendiciendo, que seas tú cambiando, que seas tú, Señor, tocando al ser humano. Aquí la gloria es tuya, simplemente soy tu siervo. Pasa carbón encendido sobre mis labios. Señor, que mi vida sea transformada por completo. Que sigamos echando para adelante, caminando, dando pasos firmes y no mirar hacia el lado. Señor, mira las vidas que se encuentran a la distancia con necesidad. Tócalos, porque eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todo el mundo conoce al profeta Elías. Los que no lo conocen, fue un hombre de Dios que tuvo un ministerio que todo el mundo decía que querían ser como Elías. Pero para Elías llegar donde estaba, pagó un precio. No todo fue sencillo. Para Elías llegar donde estaba, pagó un precio. A veces pensamos que tener un ministerio, estar predicando en un altar, en las redes, es fácil. No es fácil yo sentarme en estos medios, prender la cámara y llevarle la palabra. No, porque pasa un proceso de que el enemigo no va a descansar para que yo no pueda llevar la palabra. O predicadores no puedan llevar la palabra, evangelistas, pastores. ¿Por qué? Porque Él no descansa. Él quiere sacar de circulación, como yo digo, las columnas, los hombres de Dios que quieren que siguen trabajando para el Señor. Quiere sacarlos de circulación. ¿Por qué? Porque traen diferentes cosas en medio de cada situación. Aquí vemos una historia que es algo que marcó mi vida cuando yo, en este transcurso de todos estos años, cuando vino los temblores. Cuando vino los temblores, yo estaba viviendo en Guayanilla. Cuando vino los temblores, yo decía, Señor, y ahora que no estoy trabajando, 2 días nada más de trabajo, Señor, 1 día de trabajo nada más, a veces eran 3 días nada más de trabajo, ¿qué yo voy a hacer? Y el Señor, confiando en Él, nunca me faltó nada. O sea, el Dios que yo le sirvo, ese Dios todopoderoso, cuando tú eres fiel, Él te promete y te cumple. Cuando tú eres fiel, Él no cambia lo que ya te dijo. Cuando tú eres fiel, Él no cambia los planes que tiene contigo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo decía, el panorama que yo veía, que todo el mundo estaba en desesperación, que todo el mundo estaba desesperado por las situaciones y todo el mundo decía la depresión, pero en mi casa nunca faltó alimento, en mi casa nunca pasé necesidad en todo este tiempo. Después vino la pandemia y cuando vino la pandemia yo dije, wow, Señor, ahora se me hace más difícil, porque si tenía poco, con esta pandemia voy a tener menos. Y lo que lo que el Señor quería que yo viera es que no era lo que yo estaba viendo con mis ojos carnales. El Señor quería que yo viera
lo que iba a pasar en mi vida. En ese momento estaba empezando el ministerio. En ese momento estábamos en transición, como estamos ahora. En ese momento estábamos caminando poco a poco, pero estamos aprendiendo a confiar de Jesús de Nazaret, a confiar en Jehová y no en lo que veamos, no confiar en la cuenta de banco, no confiar en el trabajo que tienes, no confiar en el dinero que tú ves en tus manos, no confiar por tu mano, no confiar en ti nada más, porque si confías en ti nada más, ¿sabes qué pasa? Fracasas porque estás confiando con tu propia fuerza. Aquí vemos un profeta que no confiaba en él nada más. Aquí viene un profeta que no le gustaba a nadie el mensaje de él, porque al profeta nadie lo quiere, como dice mi pastora. ¿Por qué? Porque cuando lleva el mensaje, dice, ese está en la emoción. Cuando lleva el mensaje, ese ya no está en la chuleta. Lo que pasa es que el profeta a nadie lo quiere. Y vemos que cuando el Señor empieza a trabajar con nosotros, empieza a estructurarnos. Porque Dios tiene un orden. Y yo no lo veía así. Y el Señor hizo un milagro tan y tan grande que me movió de mi lugar de trabajo, me movió del otro lugar de trabajo. Y nunca ha faltado pan en mi casa. Y nunca ha faltado pan de los míos. Y nunca ha faltado provisión en la casa de los míos, de mis hermanos, de mis amigos, de mi iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú eres fiel a Jehová, Él te bendice, te guarda. Cuando tú eres padre, tú guardas a tus hijos, que no les falte nada. Pero tus hijos tienen que aprender que están dependiendo de ti y no de su propia fuerza. Porque cuando van creciendo, ellos quieren ser tan independientes que se olvidan quién es su papá. Nosotros, el ser humano, queremos ser tan independientes que nos olvidamos quién nos creó. Que nos olvidamos quién nos dio provisión. Que nos olvidamos quién nos ha ayudado hasta ahora. Que nos olvidamos quién nos dio el ministerio. Que nos olvidamos quién ha estado con nosotros ahí en todo momento. Que nos olvidamos quién fue que te dio tu familia. Que nos olvidado quién fue que te sanó cuando estabas muriendo en una cama. Que nos hemos olvidado quién fue que cambió tu caminar por completo. Que nos hemos olvidado que fue Jehová, fue Jesús que te ha guardado. Con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Pero vemos esta historia que es tan maravillosa y tan impactante, que Jehová le dijo a Elías: ve donde el rey Acab, dale mensaje que no va a llover, porque lo que pasa es que le servimos a un Dios que sana, que restaura, que levanta, que protege, pero servimos a un Dios de todopoderoso que cuando te dice, mira, estás haciendo las cosas mal, te tiene que corregir, te tiene que meter en el camino de nuevo. Y Acab se creía que el Dios que le servía era como el de ellos. Se creía, porque los reyes, porque tenían oro, poder y eso, se creen que son más grandes que Dios. Y se equivocan. Y vemos aquí que después que le dio el mensaje, vino palabra de Jehová a Elías.
vete al arroyo. Aleluya. Gloria a Dios. De Querit, qué palabra difícil. Vete al arroyo de Querit que queda frente al Jordán. Y Elías, obediente a la voz de Jehová, fue para allá. En ese tiempo de sequía no había nada. No había alimento, no había agua, porque cuando hay sequía todo se escasea. Pero ¿sabes qué? Dios utilizó al animal que menos agradable es para el ser humano, el cuervo. Cuando le hablan del cuervo, el cuervo es un animal que dice eso es muy malo, eso no, tú lo miras como con desprecio. Y utilizó el cuervo para alimentar al profeta de Dios. Dice la Biblia que le traía pan y carne por la mañana y por la tarde. Porque cuando Dios tiene un propósito con sus hijos, el propósito se cumple. ¿Por qué el propósito se cumple? Porque lo que pasa es que cuando Dios quiere que el hombre pasarlo por ciertas cosas, porque para que Elías fuese arrebatado en un torbellino de fuego, tuvo que costarle. Por eso es que vemos aquí que Elías dijo: yo voy a poner confianza en el Dios que yo le sirvo. Yo voy a confiar en el Dios que yo creo. Yo voy a confiar en ese Dios. Si Él me trajo hasta aquí, hasta este arroyo, Él me va a proveer pan. Si Él me trajo hasta aquí, Él me va a bendecir. Si Él me trajo hasta este lugar, Él va a cumplir sus promesas. Si Él te llamó, Él va a cumplir y te va a guardar. ¿Por qué? Porque cuando uno es fiel a Dios, todo cambia. Porque cuando tú eres fiel a Dios, Él te provee, te guarda, te protege. Cuando tú eres fiel a Dios, el Señor te dice, como me dijo mi hijo: papi, a mí no me va el COVID, porque yo creo en el Dios del cielo, Jehová que me guarda. Qué clase de fe, una enseñanza bien grande. Por eso, cuando mi hijo me dijo eso, yo me quedé analizándolo y yo dije: Señor, wow, que muchos a veces flaqueamos nuestra fe. Y un niño te enseña a fortalecer y a creer en lo que tú predicas, en lo que tú vives. Y vemos aquí este profeta que llegó hasta ese arroyo. Yo me imagino a Elías. Por lo menos diría Elías, por lo menos tengo agua. Dios proveerá el pan. Por lo menos quizás estás pasando una necesidad en tu casa y lo que hay es una lata de conví, una lata de tulipo como para el tiempo de María. Pero por lo menos no estás pasando hambre como los niños de África. No estás pasando necesidad como los niños de Ucrania. No estás pasando momentos difíciles como los niños y gente y mujeres de allá de otros países que no hay comida. Tienes que comer. Y Dios te está sustentando en el tiempo difícil. Y vemos que Elías vino un cuervo y le trajo pan y carne. Porque tú sabes lo que pasa. Que cuando Jehová
te manda a ir a un lugar, Él es el que va a pagar los pasajes del avión. Él es el que va a pagar los pasaportes. Él es el que va a pagar, va a proveer los alimentos. Va a proveer la gente que te va a ayudar en el ministerio para que tú puedas llevar y cubrir esa necesidad en ese país, en ese lugar, en caserío, en esa situación, en ese lugar. ¿Para qué? Para que tú seas de bendición allí en esas vidas. Cuando Él invita, Él paga. Por eso es que yo digo, Señor, gracias. Porque a pesar de las circunstancias que vivimos, en medio de los temblores, en medio de la necesidad, en medio de todo, de la pandemia, no ha faltado el pan. Las cosas se pierden en la nevera aquí en Puerto Rico. ¿Cuántos alimentos se dañan en restaurantes caros aquí en la tierra? ¿Cuántos alimentos echan a la basura que podrían dárselo a las personas que viven en la calle? Pero ¿sabes qué? El Señor toca a sus siervos para que lleven alimento a esas vidas con necesidad. El Señor toca a esas personas, pastores, ministros, evangelistas, para poder cubrir esas necesidades porque tenemos misericordia. Porque la misericordia que tuvo Jehová con nosotros la tenemos. Por eso vemos que Jehová, cuando estuvo algunos días allí, porque lo que pasa es que el Señor te envía para un lugar, pero no es para que estés mucho tiempo, para que no te estanques. Porque dice que el agua estancada se daña, empieza a ceder. Entonces no te puedes quedar allí. Por eso es que cuando Elías llegó allí, el río se secó. El río se secó porque lo que pasa es que Jehová tenía otro propósito con Elías. Y yo quería que fuera de bendición en otro lugar. Y tú dices, ¿pero cómo? Sí, lo que pasa es que cuando vemos aquí que se seca el río, Jehová le manda a dar otras instrucciones. A veces preguntamos a Jesús, a Jehová del ejército, le preguntamos, Señor, ¿para dónde me muevo? Y Jehová te está diciendo hace rato, mira, para aquí muévete. Y tú no quieres moverte. Porque lo que estás viendo con tus ojos carnales y no con tus ojos espirituales. No te estás desconectando de eso que te ata. Te encariñas demasiado en el lugar. Pero para que tú seas de bendición en otro lugar, tienes que salir de ese lugar que estás. Porque si el Señor te deja todavía ahí, como a Elías, si lo hubiera dejado con agua, pan y carne, Elías no se había ido y no hubiera sido de bendición en la casa de la viuda. Pues como tú como hombre de Dios o mujer de Dios, a veces te mueves a lugares que tú dices, Señor, ¿qué yo hago aquí? Lo que pasa es que yo quiero que tú seas de bendición en ese lugar. Yo quiero que ministres, yo quiero que por medio de ti las vidas cuando me conozcan. ¿Por qué? Porque quizás si Elías estaba solo ahí, Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba protegiendo, no le faltó el pan, la carne, el agua, no le faltó comida, estaba bien. Pero no te puedes acostumbrar a estar cerca del río. No te puedes acostumbrar a estar cerca de ahí y que no te falte nada. ¿Por qué? Porque cuando te acostumbras y no te falta nada, te empiezas a enfriar. ¿Y qué pasa? Que el propósito que tiene Dios en tu vida se tiene que cumplir. Y Él le dijo, te voy a dar otras instrucciones. Sal de ahí. Levántate y ve a Sarepta de Sidón. Y allí vas a encontrar una viuda
¿qué pasaba con la viuda en el tiempo de antes? Las viudas eran personas que cuando el hombre moría, eran pobres. Cuando el hombre moría, dejaban de poder sustentarse. Eran gente pobre. Eran gente que no tenían dinero. Eran gente que había escasez en su casa. Las viudas siempre pasaba eso. Pero Dios, Jehová, quería bendecir la vida de esta viuda. ¿Por qué? Porque esta viuda iba a ser instrumento para bendecir al hombre de Dios. Estaba cuidando a su hijo. Jehová estaba cuidando a su hijo y la viuda iba a ser instrumento para que hubiera bendición encima de mi siervo y hubiera bendición en su casa. Porque ella decía, yo voy a bendecir al siervo, yo voy a bendecir a ese hombre de Dios, yo voy a bendecir a que viene para acá, pero va a haber bendición en mi casa, porque mientras Elías estuviera en la casa de la viuda, en ese tiempo de sequía, donde no había nada, donde no había cultivo, donde en momento de la crisis en tu vida, donde quizás no hay nada, tranquilo, tranquila, porque mientras tú sigas siendo fiel, tú sigas bendiciendo a los siervos, tú sigas caminando, tú sigas llevando la palabra, ¿sabes qué va a pasar en tu casa? ¿Quieres saber qué va a pasar en tu casa? No va a faltar ni aceite ni pan. No va a faltar ni provisión en tu casa. No va a faltar en tu mesa no va a faltar comida. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que muy pocos se atreven a hacer. Estás haciendo algo que muy pocos se atreven a hacer esa acción. Servir y bendecir en medio de la crisis. ¡Wow! En medio de tu crisis, en medio de ese momento difícil, que quizás lo que tienes son que $10, y yo digo, y el Señor te dice, sácame 5 para bendecir y coge los otros 5 para ti, que yo te voy a proveer. Yo he visto milagros en mi vida, que he sacado lo de Dios, y tú sabes qué ha pasado en mi vida. Dios me ha bendecido en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere bendecirte, no importa que tenga que usar hasta el impío para bendecirte. Pero la viuda se dio cuenta que este profeta de Dios, la viuda se dio cuenta que este profeta de Dios iba a ser de bendición en su casa. Era difícil, porque Elías dependía de Jehová. No sé cuántas veces tú has dependido más que de Dios nada más. Pero yo sí. Y se me ha hecho difícil. Porque el enemigo siempre va a querer quitarte la fe. Esa confianza en Dios. Porque el Señor quiere seguir trabajando contigo. Y la fe es probada. Porque a mí me ha pasado. Hay momentos que yo le he dicho, mira, confía, ten fe. Porque todo va a cambiar en tu vida. Quizás ahora mismo no tienes trabajo. Y de un día para otro Dios te provee el trabajo. Quizás ahora mismo tienes un montón de deudas. Y de un día para otro Dios te provee y salda todas tus deudas. Porque lo que pasa es en lo que tú seas fiel y obediente a Jehová. Cuando uno es fiel y es obediente, el Señor cambia todo. Por eso es que vemos esta viuda
esta mujer que sabía que iba a ser de bendición en la vida de Elías, pero Elías iba a ser de bendición en su casa. No tenía más nada, un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero ¿sabes qué? En esa sequía nunca faltó pan en su mesa, porque Dios había mandado a la viuda a sustentar a Elías. Dios le dijo a Elías: te va a sustentar una viuda, no un rey, no los que tenían, no, los que no tenían. Porque a veces los que tienen no quieren dar porque se tienen miedo que se la acabe, pero los que no tienen dan y Dios los bendice más, son más sinceros. Por eso es que yo le digo a las personas: cuando tú has visto un hombre rico feliz, todo el tiempo está en desesperación porque necesita hacer más dinero, porque piensa que se le acaba, porque el centro de su vida es mantener un estatus social. El centro de su vida es el dinero. Pero ese es otro tema. No te preocupes por lo que vean tus ojos carnales, porque Elías confió en Jehová y llegó al lugar. Porque él decía: no importa, Jehová me envió aquí. Y con un poquito de harina y un poquito de aceite, la viuda sostuvo a Elías todo el tiempo de sequía que hubo, y no pasaron necesidad en medio de la crisis. En medio de tu crisis que estás pasando en tu vida, confía en Dios que no vas a pasar necesidad, que no vas a pasar ahora mismo momento difícil, porque el Señor es quien cambia tu vida por completo. Porque Jehová es que va a transformar tu vida. Jehová es que te va a sustentar. Él es el que te bendice. Por eso en esta mañana, bajo el tema Yo cuido a mis hijos, porque Jehová, Jesús de Nazaret, que te ha cuidado hasta ahora, que no te enferme, que no te dé COVID, que no te dé algún tipo de enfermedad. El Señor es tu guardador. El Señor es que te está protegiendo en cada lugar que tú pisas. ¿Por qué? Porque propósito grande tengo contigo. No te preocupes por lo que digan, por lo que hablen. Ten paz, porque en medio de la situación Dios está obrando. El sacrificio que estás haciendo ahora va a ser recompensado, porque Jehová que está en el cielo, porque Jesús de Nazaret está viendo tu fidelidad. Por eso en esta mañana le quise traer este corto en vivo. Le quise también traer estas palabras
Señor puso en mi corazón de una forma especial. Vamos a estar... Este es el último en vivo en estos medios, en el sentido del lugar que estamos. Vamos a tener una transición para otra área. Le damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo en nuestra vida. Y de verdad, gracias a mi pueblo, a mis hermanos, a los que nos escuchan. Dios te bendiga, hermano Ramón. La esposa de hermano Ramón creo que está por ahí. Dios le bendiga también. De verdad, estoy bien agradecido de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. No tengo palabras. Yo quería... Hay muchas personas que nos ven, muchas personas que nos escuchan. Vamos a seguir trayendo contenido, vamos a seguir subiendo predicaciones, vamos a seguir llevando la palabra del Señor. Porque el Señor viene pronto y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Le doy gracias a mis pastores, que son mis papás, la pastora Loida Meléndez, el pastor Benito Zapata, de la iglesia Jesucristo es el Camino, ubicado en Peñuelas, Puerto Rico, en el sector La Moca, en la casa 281. Ellos son los que me han guiado en este nuevo caminar, como yo le digo, en este nuevo nacimiento de mi vida. Mi hermosa esposa, mi familia, mis hijos, mi hija mayor, Yasmarí, Jordan, Jacob, que son mi Julie, que por ello yo estoy aquí. Por eso yo sé lo que un Padre Celestial, lo que Jesús de Nazaret nos ama y nos cuida. Dé la oportunidad a que Jesús entre en su corazón para que vea cómo los transforma por completo, para que vea cómo cambia todos sus pasos y su caminar. Por eso les digo en esta mañana, el Señor es su guardador. Vamos a orar por ustedes. Señor, te damos gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, traer una palabra más. Tú eres el que me utiliza, Señor. Solamente soy un puente, solamente soy el mensajero de tu palabra. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Señor, te doy gracias porque has trabajado conmigo de una forma especial. Te doy gracias, Señor, por la gente que hemos conocido. Te doy gracias, Señor, porque tú eres quien posiciona y tú eres quien hace que las personas cambien. Pero te doy gracias por la salvación. Y a las personas allá a la distancia, si no te conocen, que te conozcan, Señor. Señor, si no saben de ti, que tengan un encuentro contigo. Señor, si no están enfermos, sánalos a la distancia. Que ellos sean sanados de una forma especial. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios bendiga y Dios les guarde. Este fue un programa más del Ministerio y Programa Impactados por su Presencia. Si no fuera por su presencia, no estuviéramos aquí. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y que la paz del Señor esté con ustedes.